Bueno, ya anteriormente habíamos comentado, ¿no?, que justamente iba a ser el talón de Aquiles del gobierno hasta el 14 de noviembre, porque en definitiva esta presión, el dólar blue es un mercado que es muy chico, ¿no?, donde pocas operaciones pueden subirlo, o como vimos también en la semana, que la intervención del gobierno también contribuyó a bajarlo. La realidad es que la tensión previa a las elecciones, que se da siempre en todas las elecciones, es algo que antes, digamos, cuando no había dólar blue, lo veíamos en el mercado oficial. Es más, tuvimos corridas cambiarias importantes, ¿no? ¿Se acuerdan después de las PASO en el 2019? Pero posteriormente, ahora que hay cepo y que no hay manera de devaluar el dólar oficial, todo esto se refleja, estas expectativas devaluatorias y el tema de qué va a pasar después de las elecciones, qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional, que si ante tanta escasez de divisas, en donde estamos viendo limitaciones de las importaciones, tanto en el sector productivo como en que puedan seguir saliendo dólares, todo esto justamente genera una presión de una expectativa con respecto a que después de las elecciones se devalúe. A su Bien, vez también hay un hecho central también, ¿no?, que es el tema del dólar turista. Eso también es un hecho que influye. bien, pensaba Gisela, ¿no? Este movimiento de la divisa extranjera, esencialmente en lo que respecta al ilegal, ¿cómo impacta, ¿no?, en los precios de la economía argentina? Bueno, a ver, como vos bien decís, ¿no? Dólar ilegal. Por lo tanto, dólar en negro, por lo tanto, no hay estadísticas y es muy difícil poder referenciar cuánto influye directamente sobre los precios de este aumento. Hay diversos estudios en donde muestran que más o menos tiene una influencia. Lo cierto es que cuando aumenta el dólar blue genera expectativas, ¿no?, de aumentos de precios, y por lo tanto esta misma expectativa de que no se sabe qué va a pasar hace que en algún punto, en algún porcentaje, no se sabe cuánto, algunos estudios muestran que en un 40%, otros menos, pero en definitiva termina influyendo en el remarque de precios posterior de todos los otros precios de la economía. Pero también yo creo que el aumento de la divisa de hoy tiene que ver con esta medida que ha tomado el gobierno, en donde justamente lo que se plantea es que el dólar turista pueda cambiar sus dólares en blanco y no en el mercado en negro. Tengamos en cuenta de que el turista hoy, si llega a venir, le conviene mucho más cambiarlo en un arbolito o en el conserje del hotel que de repente cambiarlo al dólar oficial en cualquier casa de cambio, porque claramente sale perdiendo. Entonces, ante esa medida es que el gobierno hoy ha tomado la postura de decir, bueno, que el dólar se cambie a un precio mayor, dólar MEP en este caso, pero bueno, empieza de nuevo la guerra, ahora en este sentido con las casas de cambio, los arbolitos y demás, que dicen, bueno, si yo tengo un dólar más alto que el que se pueda llegar a cambiar en las casas oficiales, el turista va a seguir viniendo a cambiarlo el dólar blue, ¿no? Bueno, siendo ahora con el tema del oficial, ¿no? ¿Cuál es el impacto, ¿no?, en el gobierno, en el central, esta decisión de sostenerlo, ¿no?, al oficial en este valor? A ver, cada intervención para bajar el blue claramente produce una rebaja en las reservas que están muy magras, ¿no? Pero mientras tengamos ese cepo y digamos, el dólar, el gobierno no intervenga con medidas concretas, como por ejemplo vendiendo acciones de empresas estatales y demás para bajar, intervenir en el mercado y aumentar la oferta en el dólar blue, no hay un impacto en las reservas. La realidad es que hoy el gobierno está contando a cuentagotas. Hay un dato importante que ha ocurrido en el día de hoy, que ha mostrado que durante el mes de octubre ha habido un volumen de exportaciones que récord también desde el sector del campo, producto de los altos precios internacionales, muy atípico para esta época del año, que no suceden estas cuestiones, que eso beneficia. Pero aún así, la realidad es que en una economía con reactivación económica que en realidad se alimenta en el sector productivo de productos importados que necesitan pagarse con dólares que no tenemos, ahí en realidad estamos en una situación muy complicada porque las reservas son muy magras. Entonces, seguimos en esta cuestión de que no están entrando dólares, los dólares que entran se van al blue y necesitamos dólares para poder financiar un proceso productivo en una etapa de crecimiento, ¿no? Eso es lo que estamos viendo hoy en la brecha, en esta brecha en donde ante la expectativa estamos viendo que incluso empresas que no desean que el dólar devalúe, hoy se están cubriendo también por una futura devaluación y lamentablemente lo que están haciendo o lo que están buscando en realidad termina siendo una profecía autocumplida. Pero hay que decir que el gobierno, por lo menos hasta que cierre un plan con el Fondo Monetario Internacional, está dispuesto a sostener el valor del dólar como está, ¿no?
Claro, y la brecha entre el oficial y el blue ronda el 98-99%. Pensaba, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es el accionar de los ahorristas, de los empresarios, ante esta nueva devaluación de la moneda argentina? La realidad es que hoy hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque justamente hoy hablaba con personas que me decían, ¿qué hago? ¿Compro dólares? ¿No compro dólares? Porque ya nos ha pasado que en otras oportunidades compramos en momento de histeria y después de repente bajó. Entonces, la realidad es que bueno, hoy se interpreta como que estamos en una situación de histeria, que van a ser 2 semanas muy complicadas hasta que sean las elecciones, pero posiblemente después, cuando esta situación ya se relaje, el dólar vuelva a tomar un valor normal. Hay que decir que el dólar hoy, el dólar blue, no, realmente está muy alto, ya lo estaba muy alto en 180, en 175. Hoy en realidad es un valor muy alto que usualmente siempre se produce un efecto que en economía llamamos overshooting, es decir, al momento de histeria sube mucho pero después vuelve a bajar, ¿no? Entonces hoy estamos en un momento en donde estamos viendo esa situación y hay que ver cómo se termina resolviendo desde el Banco Central, sobre todo esto con el dólar turista para que ingrese más oferta, que eso va a contribuir también a disminuir el valor del dólar en general. Gisela, en el marco hipotético, ¿no? Ya pensando en el 15 de noviembre, ¿no? Estas semanas de muchísima vorágine, y en esta situación, posible o no, en la cual el oficialismo no pueda revertir las elecciones y se ratifique la enorme diferencia de Juntos por el Cambio, ¿cómo será esa reacción del mercado, de ese círculo rojo? ¿Bajaría tal vez la divisa extranjera ante esa situación posible? Por lo pronto lo que estamos viendo es que se va a producir una revolución en lo que son las acciones y sobre todo en los bonos, como lo hemos visto el día después de las elecciones primarias, ¿no? Pero hemos visto que el impacto en el dólar no sucedió. Entonces, la realidad es que, bueno, que ahora tenemos que ver qué es lo que sucede en este mercado. Yo lo que digo es que hay sectores que se benefician mucho con una devaluación, por lo tanto, influir con estas expectativas devaluatorias van a tratar, digamos, de seguir influyendo. Lo que podemos llegar a ver, si en el sector de la economía real, es que empiece a haber escasez de ciertos productos que dependen justamente del dólar, porque no se quiera vender, porque no se ve cuál va a ser el precio posterior y sobre todo no puedan tener o pierdan en realidad cuando tengan que hacer una compra por reposición. Por lo tanto, empiecen a contraer la oferta y que podamos ver que no haya stock en el mercado, ¿no? Esto es una situación que incluso ha pasado el año pasado, no sé si recuerdan que pasó en esta época cuando el dólar blue tocó los 190 pesos, en donde muchos sectores dijeron, veamos qué pasa. Bueno, yo creo que después de las elecciones vamos a tener mayor claridad con respecto a eso, pero como volví a decir, el gobierno en presupuesto 2022 está previendo un dólar a 130 pesos, es decir que está previendo una devaluación no, mucho menor que lo que prevé de tasa de inflación, pero en definitiva hay una devaluación. Entonces ciertos sectores también miran eso, ¿no? Y están jugándose a que en definitiva puedan cubrirse con respecto a eso. Ahora, después de las elecciones, yo lo que creo es que el dólar base, que ahora está muy rebelde, posiblemente baje muy poco, pero bueno, la historia no termina ahí. Hay que ver a futuro qué es lo que sucede con el Fondo Monetario, ¿no? Perfecto, Gisela, muchísimas gracias, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes y que tengan linda noche.